Sí, doctora, sí, sí. Ok, vamos a empezar las dos últimas clases teóricas que tienen mucha relación. Lo vamos a hacer una tras otra, ¿ya? Y con esto ya terminaríamos el curso. Ya, vamos a hablar ahora de lo que es la nutrición enteral. La nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional mediante la cual vamos a aportar sustancias nutritivas al tubo digestivo, pero en una forma distal a la cavidad oral, ya que se va a utilizar o sondas o mediante enterostomías. ¿Cuáles son sus indicaciones? Pacientes que están imposibilitados de recibir una adecuada ingesta de nutrientes por vía oral, ya sea porque no pueden o porque no pueden recibirlos, o pacientes desnutridos que permanecen entre 5 a 7 días sin alimentación por vía oral. Entonces, dentro de las indicaciones un poco más específicas que tenemos, son varias. Tenemos indicaciones mecánicas de la deglución, por ejemplo, pacientes que tienen lesiones traumáticas de cabeza y cuello, tumores de cabeza y cuello, cirugía maxilofacial o de otorrinolaringología, cirugía de aparato digestivo, estenosis parciales del tubo digestivo, secuelas de radioterapia y quimioterapia, hiperemesis gravídica. En cuanto a las alteraciones neuromotoras de la deglución, tenemos los accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, secuelas de traumatismos y cirugía craneoencefálica, disminución del nivel de conciencia, enfermedades desmielinizantes, trastornos del sistema nervioso autónomo. También podemos tener alteraciones de la digestión y absorción de nutrientes, como el síndrome de malabsorción, pancreatitis, enfermedad inflamatoria intestinal, fístulas intestinales, síndrome de intestino corto, quimioterapia. Por ejemplo, también cuando hay necesidades especiales de nutrientes, como en pacientes con sepsis, quemaduras, politraumatismos, cuando el paciente se niega a comer, como en la anorexia nerviosa o en la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pacientes que tengan obstrucción intestinal total, perforación intestinal, hilio severo, vómitos incoercibles, hemorragia digestiva aguda, fístulas entéricas de débito alto o incapacidad total para absorber nutrientes o diarrea grave. Entonces, todo aquello que vaya a afectar la zona intestinal pues es una contraindicación, obviamente, para la nutrición enteral, porque es por esa vía por la cual van a ingresar los nutrientes. ¿Cuáles son las ventajas? La nutrición enteral va a tener un efecto trófico y de barrera, ya que como los nutrientes ingresan por vía intestinal, hace que todas las células de esta parte puedan continuar un crecimiento normal. Se pueden aportar nutrientes específicos, tiene un menor riesgo de complicaciones si lo comparamos con la nutrición parenteral y tiene un menor costo y mayor facilidad de aplicación. Para las guías de acceso en este tipo de dieta, tenemos las técnicas no invasivas, en las cuales vamos a encontrar la vía transnasal, que es la clásica, que la mayoría de ustedes seguro que la han visto en el hospital, es decir, usando una sonda nasogástrica, una sonda nasoduodenal o nasoyeyunal. Y en las técnicas invasivas, es decir, que van a requerir ya un proceso quirúrgico, tenemos las ostomías, la gastrostomía, es decir, realizar una pequeña apertura directa hacia el estómago, o la yeyunostomía, que puede ser endoscópica o puede ser hecha de forma quirúrgica. Entonces, para elegir la guía de acceso de las que les he mencionado, va a depender mucho de la situación del paciente, cuánto tiempo va a estar en ese tipo de dieta, y también va a depender de su estado clínico y del estado del aparato digestivo. Si el paciente requiere una nutrición durante menos de 4 a 6 semanas, pues lo ideal es que sea solamente una sonda nasoenteral, puede ser una sonda nasogástrica o una sonda nasoyeyunal, debido a que este tipo de sondas son menos invasivas y son más costo efectivas. Si el aparato digestivo anatómico y funcionalmente es útil y no existe riesgo de aspiración, pues nuevamente podemos indicar una sonda nasogástrica. Y lo ideal serían zonas de poliuretano o silicona. Y estos son los calibres que deberíamos utilizar. Recuerden que si bien la zona nasogástrica es más fácil de usar, es más fisiológica y más fácil, siempre existe un mayor riesgo de aspiración, ya que la sonda solo llega hacia el estómago. Entonces hay que tener cuidado con esa parte.
En cambio, si el paciente tiene un vaciamiento gástrico intensivo, es decir, tiene un mayor riesgo de aspiración, el paciente ya ha tenido otros episodios de aspiración o sufre de reflujo gastroesofágico, lo ideal es colocarle una sonda postpilórica, que puede ser una sonda nasoduodenal o una sonda nasoyeyunal, ¿no? Lo bueno de este tipo de sondas es que son menos invasivas, tienen menos riesgo de aspiración. El único detalle es que el acceso es más dificultoso. A veces va a necesitar que se haga por vía endoscópica, que le haga alguna persona que conozca el procedimiento. Siempre puede existir la posible migración rotora de la sonda y recuerden que tiene que tener una longitud adecuada para que pueda llegar a una adecuada perfusión. Entonces, para elegir la nutrición enteral por sonda, puede ser nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal, si es que el paciente no va a necesitar este uso más de 4 semanas. Si fuera más de 4 semanas, tendríamos que pensar en las ostomías, sea una gastrostomía o una yeyunostomía. Entonces, se tiene que elegir el tipo de sonda de acuerdo al tiempo que vamos a utilizar y de acuerdo al factor de riesgo que podría tener de aspiración el paciente. Dentro de las formas que podemos utilizar para alimentar al paciente por medio de esta sonda, existen varias y lo podemos clasificar de acuerdo a varios criterios. Uno sería el aporte completo o no de nutrientes. Tenemos las dietas nutricionalmente completas, es decir, que van a aportar toda la cantidad de kilocalorías que necesita el paciente. Módulos nutricionales que solamente van a aportar determinada cantidad de kilocalorías o determinado grupo de macronutriente. Y los suplementos, que usualmente más bien son solamente algunas cantidades más pequeñas o de oligoelementos. Si lo clasificamos en la forma en que se aportan las proteínas, tenemos las poliméricas, que son las más comunes, las que se utilizan siempre, que son proteínas enteras o péptidos grandes, que es como un alimento cualquiera que nosotros podemos prepararnos. Y las oligomonoméricas, en las cuales la proteína se encuentra en péptidos mucho más pequeños o a veces en aminoácidos libres. Y esto se debería utilizar en pacientes que ya tienen problemas de digestión. En cuanto al porcentaje proteico, tenemos las fórmulas normoproteicas, que más o menos van a darnos aproximadamente menos del 18% de nuestro requerimiento total, y las hiperproteicas, que son más de esta cantidad. Va a depender del estado del paciente cuál de ellas se va a indicar. En cuanto a la densidad calórica, tenemos las hipocalóricas, si tienen menos de 1 kilocaloría por mililitro, las isocalóricas, si tienen 1 kilocaloría por mililitro, y las hipercalóricas, que tienen más de 1.5 kilocalorías por mililitro. Siempre hay que tener cuidado que entre más kilocalorías por mililitro, también su densidad va a ser mayor. Y hay que tener cuidado que los pacientes no empiecen a presentar diarrea con este tipo de fórmulas. En cuanto al contenido y el tipo de fibra, pueden ser sin fibra, con fibra, fermentables, no fermentables y mezclas. En cuanto a la osmolaridad, tenemos fórmulas que son isotónicas, si tienen 350 milosmoles por kilo, moderadamente hipertónicas, si tienen de 350 y 550 milosmoles por kilo, hipertónicas, si tienen más de 550 milosmoles por kilo. Si lo clasificamos por el uso general, tenemos pues dietas generales, que son se podría decir la dieta estándar, con características variables de composición diseñadas para cubrir las necesidades nutricionales de la mayoría de pacientes. No es que tengan algún cambio en específico en macronutrientes ni en oligoelementos. Y las dietas de uso específico o dietas especiales, en las cuales se cambian algunos de los nutrientes de acuerdo a la patología que tenga el paciente, ¿no? Entonces, para elegir qué fórmula enteral debe utilizar el paciente va a depender mucho de la función intestinal, si esta función intestinal está comprometida o no, y si el paciente tiene integridad anatómica y funcional de su tubo digestivo. Entonces, por ejemplo, si el paciente tuviera pancreatitis aguda severa, enfermedad inflamatoria intestinal o una fístula intestinal, se le podría dar una fórmula polimérica. Polimérica ya hemos dicho que significa que las proteínas están tal cual, normoproteica.
Si no tolerara este tipo de dieta, tendríamos que dar una fórmula oligomérica, lo cual quiere decir que son proteínas que son más pequeñas, que pueden llegar a ser, como le dije, hasta aminoácidos. En el caso de pacientes con un estrés metabólico elevado, pacientes con síndrome respiratorio agudo, pacientes quemados, lo ideal sería utilizar una fórmula hiperproteica. Entonces, para hablar de fórmulas especiales va a depender mucho de la patología del paciente, ¿no? Igual que como hemos visto en todas las clases anteriores, cada patología tiene sus requerimientos calóricos, proteicos, de carbohidrato, entre otros específicos. De igual forma sucede con las fórmulas que podemos utilizar por sonda o por ostomía. En el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen hepatopatía crónica, recuerden que los problemas están más que todo con las proteínas, ¿no? Deben ser enriquecidas con aminoácidos de cadena ramificada y deben tener poca cantidad de sodio. Y recuerden que también los pacientes con encefalopatía hepática, que es algo controversial actualmente, no se debería todavía restringir lo que son proteínas grandes. Lo que se podría de repente hacer es cambiar la calidad de las proteínas para evitar esta complicación. De igual forma, tal cual como hemos visto en la clase teórica de hepatopatía crónica, existen fórmulas que pueden adaptarse a este tipo de pacientes. Entonces, debe haber un mayor porcentaje de aminoácidos ramificados respecto a aromáticos en pacientes que tienen hepatopatía crónica. Y las limitaciones pues, son que las fórmulas hepáticas enriquecidas en aminoácidos ramificados disponibles globalmente son hiperproteicas. Hay que tener cuidado de no desnutrir al paciente, ¿no? En el caso de los pacientes con insuficiencia renal crónica, deberían tener proteínas casi en un 5 a 10% del requerimiento total, si es que aún no han llegado al reemplazo renal, con una relación de kilocalorías no proteicas y gramos de nitrógeno superior a 200. Y recuerden que el porcentaje de hidratos de carbono y grasas puede ser un poquito mayor y se restringe todo lo que es el sodio, el fósforo, el potasio. Pero de igual forma, que cuando hablamos de las dietas bioral, los pacientes que ya ingresan a terapia de reemplazo renal tienen que tener una mayor cantidad de proteínas. Por ejemplo, los pacientes que están en hemodiálisis o peritoneal pueden utilizar, si es que están hospitalizados por sonda nasogástrica, algunas fórmulas, como lo más común que también usamos en el hospital es el Nepro, ¿no? Que tiene mayor cantidad de proteínas. Entonces, cuando el paciente está antes de la diálisis, deben ser fórmulas concentradas, hipoproteicas, enriquecidas en aminoácidos esenciales, ¿no? Y en las diálisis, en realidad, tienen que ser hiperproteicas. Deben ser enriquecidas con ácido fólico, piridoxina, vitamina C. Entonces, hay una superioridad frente a las fórmulas estándar en el caso de existencia de algunas alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Entonces, los pacientes renales son pacientes que tienen que tener una fórmula mucho más especial para ellos. No existe una evidencia de superioridad de las fórmulas específicas renales frente al fracaso renal agudo, ¿no? Y no existe evidencia para utilizarlo en fases iniciales. Es decir, esto tiene que ver con la cantidad de proteínas que tienen estas fórmulas. Como son hiperproteicas, no lo podemos utilizar antes de que el paciente ingrese a diálisis, ¿no? En el caso de pacientes con diabetes mellitus, las fórmulas que se pueden encontrar ofrecen aportes variables en nutrientes. Algunos tienen dietas ricas, más ricas en grasas y otros que tienen unas dietas equilibradas con la distribución de macronutrientes usual que nosotros conocemos. Las fórmulas específicas a veces lo que modifican más que todo son sus carbohidratos. De igual forma para que esos no les den picos de glucosa a los pacientes. También tienen mayor cantidad de fibra y contienen casi hasta un 15% de la energía en forma de fructosa. En el caso de los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, pueden contener hasta el 28-30% del requerimiento total en forma de carbohidratos y en lo que aumentan es en la cantidad de lípidos. Actualmente no se ha encontrado ventaja frente a fórmulas estándar en estos pacientes, pero sí parece obtenerse mejoría con fórmulas enriquecidas en omega 3, sobre todo en pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio del adulto.
Entonces, en el caso de las fórmulas nutricionales específicas para pacientes con problemas pulmonares, la característica de su composición es que tienen menor cantidad de hidratos de carbono, ¿no? Un aumento de los lípidos y aumenta lo que es la suplementación específica de omega 3 y antioxidantes. El problema y las limitaciones que se encuentran actualmente eh, es que muchos pacientes con patología crónica tenemos que tener cuidado de que no se vayan a desnutrir por la cantidad baja de hidratos de carbono que tienen, ¿no? Entonces todavía se necesita mayor evidencia para poder estandarizar más las recomendaciones. En cuanto a las fórmulas inmunomoduladoras, son fórmulas hiperproteicas que estimulan el sistema inmune a partir de diversos nutrientes, como puede ser la arginina, la glutamina, el omega 3, los antioxidantes, entre otros. Se ha encontrado cierta utilidad en el soporte nutricional perioperatorio en pacientes, sobre todo sometidos a cirugías oncológicas, ¿no? Y esto viene igual en fórmulas un poco más pequeñas, con menos cantidad de volúmenes, que se pueden complementar a lo que ya le estamos dando al paciente. Entonces, como les mencionaba, pueden contener arginina, glutamina, selenio, ácidos grasos omega 3, nucleótidos y antioxidantes. Actualmente hay estudios en los que la evidencia está más que todo en el lado quirúrgico, en la cual puede mejorar el postquirúrgico, ¿no? Pero todavía se necesitaría más evidencia para ver a los pacientes que tienen sepsis. Entonces, eso es con respecto al tipo de fórmula que le vamos a indicar al paciente. Como les menciono, depende mucho del estado, de la patología de fondo, para elegir qué fórmula se le va a indicar. Ahora, para el método de administración de la nutrición enteral, tenemos dos pautas de administración principalmente, una que es la intermitente y la otra que es la continua. Intermitente es la que más vemos o conocemos, en la que usualmente, por ejemplo, pacientes que están en hospitalización, postrados o a veces también en ambulatorios, en las cuales tienen su sonda y se tiene que dar su dieta cada cierto tiempo. Usualmente a veces se da en 5 tomas. Y la continua depende de una bomba de infusión de alimentos, en la cual se programa para que cierta cantidad de volumen vaya pasando de forma continua. En general, la forma de administración continua es la más recomendable porque hace que el intestino pueda estar de manera constante absorbiendo nutrientes y también va a disminuir bastante el riesgo de que haya reflujo gastroesofágico, que el paciente se pueda aspirar. Entonces, en el caso de la pauta de administración intermitente, alterna periodos de infusión con reposo digestivo. Y en el caso de la continua, pues son pausas continuas de 12 a 24 horas. Usualmente se indica 20 horas y 4 horas de descanso. En la pauta intermitente se indica en pacientes que deambulan, que tienen un tracto gastrointestinal sano y que tienen un vaciado gástrico normal. Y en el caso de la administración continua, usualmente nutrición que va a ayuno y pacientes que tienen intolerancia al régimen intermitente. En el régimen intermitente es más sencillo, es más económico y tiene un horario más flexible. Es más fácil que ese tipo de régimen, por ejemplo, lo puedan realizar en casa. En el caso de la continua, tiene una mejor tolerancia, va a mejorar el residuo gástrico, hay menor distensión abdominal y mejor riesgo de broncoaspiración. Los inconvenientes en el caso de la intermitente es que ocasionalmente pueden presentar intolerancia y elevados residuos gástricos. Y en la continua, el inconveniente es la deambulación restringida, ya que el paciente siempre tiene que estar con la bomba de infusión. Y además se necesita de una tecnología específica para eso. Entonces, en intermitente dependemos de jeringas, gravedad, y en la continua, más que todo de gravedad y una bomba de infusión alimentaria. Muy bien, en cuanto a las complicaciones de la nutrición enteral, tenemos varias. Empezamos con las complicaciones mecánicas. Lo más clásico es que puede haber erosiones nasales y faringeas debido al material de la sonda. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es utilizar sondas de calibre inferior y de una calidad adecuada. También puede haber irritación de piel en ostomías
Y eso tiene que ver con la inadecuada colocación de la sonda. Entonces, para ello, siempre es bueno una comprobación diaria de la correcta posición de la sonda, movilización y fijación de la sonda y tener siempre cuidado y limpieza de toda la zona aledaña. Otro problema que podríamos presentar es la aspiración. Y esto debido a que puede haber una pérdida de alimentos por esta vía, para lo cual el paciente debe estar sentado a más de 30 grados mientras recibe su nutrición y debe estar por lo menos hasta 30 minutos después de finalizada esta. Hay que revisar periódicamente el residuo gástrico. Otra cosa que puede suceder son las obstrucciones, ¿no? De repente esto más sucede cuando no se indica un calibre adecuado de la sonda. Y para ello siempre que se necesita una limpieza de la sonda como antes y después de cada toma de alimento o de medicación. Entre las complicaciones infecciosas tenemos las complicaciones nasoenterales, como una sinusitis o otitis media, que de igual forma depende mucho del calibre o la flexibilidad de la sonda. Para ello es importante la limpieza e inspección diaria, comprobando la situación de la sonda y el estado de la piel anexa. Otra complicación puede ser la infección del estómago en pacientes que tienen ostomía. La causa es la inadecuada colocación de la sonda o si no hay, no hay suficientes medidas higiénicas. Para ello, se tendría que detener la infusión de la dieta si es que hay una extracción parcial de la sonda, colocar una nueva sonda, cambiar el sistema de infusión. También podría darse como complicación una neumonía. Esto debido a la pérdida de alimentos o jugos digestivos, se acaba un reflujo, ¿no? Y eso tiene que ver también mucho con las insuficientes medidas higiénicas del material. Entonces, para ello, lo que se tiene que hacer es la prevención de la broncoaspiración con las medidas que he mencionado, que el paciente tiene que estar semisentado cuando recibe su dieta y el tratamiento médico de la neumonía. Entre las complicaciones gastrointestinales tenemos náuseas y vómitos, sobre todo cuando hay una posición inadecuada del paciente durante la administración de la dieta, retención gástrica o una dieta hiperosmolar o la infusión se realiza de manera muy rápida. Para tratar esto, de igual forma, el paciente tiene que estar semisentado, tratar de valorar de repente una infusión más distal, utilizar fórmulas que no sean tan irritantes como fórmulas isotónicas y disminuir también el ritmo de infusión. También podría haber un problema de distensión abdominal y eso podría deberse más que todo a una infusión rápida o un aporte excesivo de la dieta. Entonces, para ello tenemos que tratar de modificar el ritmo de infusión o también se podría utilizar una infusión continua con bomba para mejorar el flujo. Otro problema que podríamos tener es el retraso del vaciado gástrico. Esto podría ser en pacientes diabéticos si es que tienen gastroparesia diabética o si es que algún tipo de medicación, ¿no? Como los opiáceos que pueden provocar ello. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Con control de residuo gástrico, infusión duodenal o yeyunal y valorar los procinéticos. En el caso de pacientes que tienen estreñimiento, podría deberse a la falta de aporte de líquidos, dietas que son indicadas sin fibra, pacientes que dan mucho tiempo en cama. Para ello, para evitarlo, la hidratación, aportar dietas con fibra, permitir la deambulación del paciente y, bueno, estudiar la causa, ¿no? Y modificar el tratamiento si es que se necesita. También se puede dar como complicación la diarrea. Y eso tiene que ver a veces con la fórmula, si es que el paciente no tolera la lactosa o si es una fórmula hiperosmolar o la contaminación de la fórmula, que puede ser también una causa. También deberíamos revisar los fármacos que está recibiendo el paciente o infecciones como por Clostridium. Para ello deberíamos mejorar la asepsia de los cuidados, tratar de cambiar la fórmula a una isotónica si es que le está dando diarrea con la anterior, disminuir el ritmo de infusión, valorar la retirada y controlar la infección si es que el problema es infeccioso, ¿no? En cuanto a las complicaciones metabólicas, podríamos tener hipopotasemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia dentro de lo que es el síndrome de realimentación. Entonces, siempre hay que tener cuidado con pacientes que tengan riesgo de este síndrome. También podrían tener intolerancia hidrocarbonada.
De igual forma, ¿no? En pacientes con síndrome de realimentación, la sobrehidratación, sobre todo en pacientes que tengan problemas cardíacos, hepáticos o renales, para lo cual es importante que el paciente tenga un balance hídrico diario, ver si necesita diuréticos y también si necesita restricción hídrica. Otro problema que puede presentarse es la hiponatremia. Entonces puede tener un estado dilucional, fallo cardíaco, hepático o renal. Y para ello, siempre de igual forma, el balance hídrico, valorar siempre el estado de hidratación, valorar los edemas. Otro problema que podríamos tener es la deshidratación. De igual forma, todo ello se podría mejorar con un buen balance hídrico diario y usando mezclas isotónicas, ¿no? El déficit de algunos elementos pequeños como el zinc, el cobre, el selenio, se podría deber por pérdidas excesivas y lo ideal siempre es el dosaje y la reposición si es que hay falta de ellos. Entonces, si el paciente requiere nutrición enteral, como hemos visto pacientes que de repente ya no están tolerando la vía oral porque no pueden o el paciente no quiere recibir la nutrición por vía oral, no podemos esperar mucho tiempo, hay que tratar de hacerlo entre los 48 y 72 horas máximo. Hay que investigar los antecedentes del paciente, sus enfermedades, sus requerimientos hídricos y nutricionales. Y de acuerdo a ello se tiene que indicar qué tipo de mezcla se le va a dar al paciente, ¿no? Entonces, si la patología del paciente ya está identificada y, por ejemplo, tenemos malabsorción intestinal, o neumopatía, o hepatopatía, nefropatía, pues va a depender del aporte calórico y de sus requerimientos nutricionales, pero se puede empezar desde ya con 1000 kilocalorías y de acuerdo a la patología restringir algunas cosas o aumentar. Y de acuerdo a su tolerancia, si el paciente no tiene residuo gástrico, se puede ir aumentando poco a poco hasta llegar a su requerimiento total. Entonces, dentro de las fórmulas, nuevamente que les vuelvo a resumir, recuerden que la más común es la polimérica, en la cual tenemos la fórmula completa con los 3 macronutrientes, pero en diferentes cantidades y que cubre el 100% de los micronutrientes. Y su densidad energética va de 1 a 2 kilocalorías por mililitro, ¿no? Va a depender esta distribución energética de cuál es la patología del paciente. Pues, usualmente, pacientes que tienen funciones de digestión y absorción normal, se puede utilizar una fórmula polimérica. Eh, en el caso de la fórmula polimérica con contenido de fibra, que tiene las mismas características que la anterior, pero con una mayor cantidad de fibra, mm, se puede utilizar en pacientes en los cuales nosotros queremos mantener la flora intestinal, ¿no? También tenemos fórmulas elementales y semielementales, las cuales tienen macronutrientes hidrolizados para maximizar la absorción. Entonces, esto puede ser en pacientes que tienen trastornos de absorción. La fórmula de inmunonutrición o una modulación inmune que tiene arginina, glutamina, omega 3, antioxidantes. En en la cual, si bien no hay evidencia científica para pacientes críticamente enfermos, lo podemos utilizar en pacientes quirúrgicos, ¿no? En pacientes con diabetes o intolerancia a la glucosa, la fórmula polimérica completa con distribución de los macronutrientes según hemos visto, ¿no? Como para un paciente diabético. Y bueno, es para pacientes diabéticos, ¿no? En el caso de las fórmulas para paciente renal, que tienen que tener una densidad energética de 1,5 a 2, con un contenido bajo de potasio y fósforo, y la cantidad de proteínas pues varía de acuerdo a qué estadio renal esté. Las fórmulas para pacientes hepáticos, que son fórmulas poliméricas completas con bajo aporte proteico, pero con una mayor cantidad de aminoácidos de cadena ramificada. Las fórmulas que son pulmonares o con aceite de pescado, que son fórmulas poliméricas que tienen 30% de carbohidratos, 50% de lípidos y de 10 a 18% de proteínas, y que también tienen omega 3 y otros ácidos grasos derivados del aceite del pescado que nos ayudan con sus propiedades antiinflamatorias, ¿no? Son todas las fórmulas en general que podemos encontrar de manera general, ¿no? En el mercado existen varias marcas para poder indicar a cada uno de los pacientes. Y no solamente es que existan preparados farmacológicos, sino que también cuando el paciente tiene zonas nasogástricas, por ejemplo,
Las nutricionistas también lo preparan, o sea, son fórmulas licuadas con diferentes macronutrientes y que se preparan con todas las medidas higiénicas posibles para que se puedan dar las tomas del paciente. Muy bien, eso es todo con respecto a lo que es nutrición enteral, ¿no? A ver, ¿alguna duda hasta esta parte? Un segundito. Muy bien, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a continuar con lo que es la nutrición parenteral, ¿no? Listo, muy bien. Entonces ahora, como último tema, vamos a ver lo que es la nutrición parenteral. La nutrición parenteral es el aporte de nutrientes por vía endovenosa, que se ofrece a pacientes que tengan disfunción del tubo gastrointestinal, desnutridos o riesgo de desnutrición, que no son aptos para la nutrición enteral. Es el paciente que no tolera vía oral, pero tampoco tolera la nutrición por sonda. Entonces, tenemos dos tipos, ¿no? La nutrición parenteral central y la nutrición parenteral periférica. En el caso de la nutrición parenteral central, su contenido de glucosa y emulsión lipídica es alto. En combinación con aminoácidos y electrolitos, origina una fórmula hiperosmolar que va más o menos de 1300 a 1800 milosmoles por litro. Por consiguiente, debido a su osmolaridad, tienen que infundirse en una vena de gran calibre. Es decir, necesitan un catéter venoso central para que por ahí pueda ingresar la nutrición. En el caso de la nutrición parenteral periférica, la cantidad de nutrientes es de menor osmolaridad y usualmente más bien se utiliza como un complemento a otro tipo de dieta, que puede ser la dieta oral o la dieta enteral. Y se puede utilizar en otro tipo de vía, no necesariamente en una vía central. ¿Cuáles son las indicaciones de la nutrición parenteral? Realmente, pacientes críticos que no tienen perspectivas de nutrirse en 3 a 7 días por vía oral o enteral. Los pacientes con nutrición parenteral, por contraindicaciones relativas de la nutrición enteral, se benefician de estas dosis bajas de nutrición enteral siempre que lo toleren. O sea, pues, se puede hacer una combinación de nutrición enteral baja con un poco de nutrición parenteral. También hay aquellos pacientes que por complicaciones de la nutrición enteral o porque su tracto gastrointestinal está disfuncional, no se pueden alcanzar los objetivos calórico proteicos, ¿no? A pesar de que se han tratado de optimizar todas las vías enterales. Entonces, los pacientes que no tienen perspectiva de nutrirse en 3 a 5 días por vía oral o enteral, pacientes que tienen sangrado gastrointestinal activo, isquemia mesentérica, obstrucción intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal en fase aguda, resecciones masivas de intestino delgado, diarrea severa, entre otros, ¿no? En el caso de la nutrición parenteral complementaria, si al cuarto día de la nutrición enteral no se cubren al 60% los requerimientos totales del paciente. Ahora, ¿cuándo deberíamos iniciar la nutrición parenteral? Para ello hay varios estudios en los cuales hay cierta controversia entre si debe ser lo más precoz posible o si deberíamos todavía retrasar algunos días. En este ensayo clínico en el que se analizaron 4.640 pacientes, se objetivó que la nutrición parenteral administrada de forma precoz, y precoz hablamos dentro de las primeras 48 horas, para suplementar una nutrición enteral insuficiente, disminuía la posibilidad de ser dado de alta de UCI vivo, prolongaba la duración de la terapia de reemplazo renal y aumentaba las infecciones. Entonces, en este caso, en este estudio, lo que habían visto era que si se daba muy pronto la nutrición parenteral, al contrario, ¿no? Aumentaban las complicaciones en el paciente. Pero es un estudio un poco controversial, debido a que no estuvo hecho adecuadamente.
En otros estudios que igual comparan el inicio precoz versus un inicio un poco más tardío, en pacientes igual en cuidados intensivos, no encontraban diferencias en la mortalidad a los 30 días ni complicaciones infecciosas. De igual forma, en otro estudio, en el 2015, tampoco se encontraron diferencias en la mortalidad entre la nutrición enteral precoz en pacientes cuando se lo comparaba con la nutrición parenteral precoz, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta evidencia, para el momento de inicio de la nutrición parenteral, depende mucho de la guía que revisemos, ¿no? Las guías americanas lo que recomiendan es retrasar 7 días el inicio de la nutrición parenteral en pacientes que tienen contraindicación de nutrición oral y enteral y que no tienen un riesgo nutricional alto, ¿no? O sea, que tienen, por ejemplo, en este caso ellos lo califican con NRS 2002, que tengan menos de 5. Pero en el caso de pacientes que tienen desnutrición previa o están en riesgo nutricional, es decir, con un NRS más de 3, recomiendan, basado en opinión de expertos, no retrasar el inicio de la nutrición parenteral si es que la nutrición enteral está contraindicada de forma absoluta. En cambio, en las guías europeas lo que recomiendan es iniciar la nutrición parenteral en las primeras 24 a 48 horas en todo paciente crítico que tiene la perspectiva de que no se va a nutrir en los siguientes 3 días por nutrición enteral. Entonces, las guías europeas son un poco más, se podría decir, agresivos en cuanto a cuándo se tiene que iniciar la nutrición parenteral. Entre ellos, más precoz es mejor. Y en realidad, dentro de lo que se ha revisado es que los efectos que pueden tener la nutrición parenteral está más que todo relacionado más con la dosis, porque a veces se indican dosis más altas de lo que se debería, más que con la vía de administración. Entonces, en pacientes con un buen estado nutricional, en los que se prevé que va a estar en la UCI menos de 4 días, y que presumiblemente van a iniciar una dieta oral o entrar en los siguientes 3 a 4 días, pues no estaría indicado iniciar nutrición parenteral. De todas maneras, indica ciertos riesgos. En los casos en que está contraindicada la nutrición enteral y existen datos de nutrición previa o riesgo nutricional, y el paciente va a estar en la UCI mucho más tiempo, entonces está indicado la nutrición parenteral de forma más precoz, ¿no? Entonces, mucho depende del paciente, del estado nutricional con el que esté ingresando y cuánto tiempo también va a estar más o menos en la UCI dependiendo de la patología. En cuanto a la vía de administración, pues con frecuencia se va a requerir un sistema de acceso venoso central para administrar las mezclas de nutrición parenteral de alta osmolaridad, si es que vamos a tener que cubrir todas las necesidades del paciente. Entonces, las vías venosas periféricas solamente para nutrición parenteral complementaria y para mezclas de baja osmolaridad. Si la nutrición parenteral administrada por la vía periférica no cubre por completo las necesidades del paciente, entonces tendríamos que pasar a una nutrición parenteral total por vía central para cubrir todos los requerimientos del paciente. En cuanto al aporte calórico que se debería indicar en el paciente, pues como siempre la calorimetría indirecta es el gol estándar, pero debido a que pues, es un poco complicado que se tenga en todos los hospitales, se pueden utilizar como siempre fórmulas. En el caso de la peor evolución de los pacientes que recibieron nutrición para entrar en estudios realizados, más pudo deberse al exceso del aporte calórico, con lo cual aumentamos el riesgo de infecciones y aumentamos el riesgo de hiperglicemia, y esto aumenta la mortalidad del paciente. Además, los estudios, si hacemos lo contrario, nutriciones hipocalóricas, tampoco es que muestren ventajas con respecto a los normocalóricos. Entonces, si no existe la colorimetría indirecta en el lugar en el que estamos, entonces los pacientes de la UCI aproximadamente deberían recibir 25 kilocalorías por kilo por día, aumentando hasta llegar a lo calculado en los siguientes 2 a 3 días, ¿no? O sea, se tiene que empezar con una menor cantidad e ir progresando paulatinamente. Tanto la sobrenutrición como la infranutrición tienen sus problemas. Si sobrenutrimos al paciente, puede haber un aumento de las infecciones, hiperglicemia, colestasis y disfunción hepática, dificultad en el destete de la ventilación mecánica, hipertrigliceridemia, hipercapnia. En cambio, si lo infranutrimos, puede haber un aumento de las infecciones, dificultad en la cicatrización, pérdida de masa muscular, pérdida de función muscular y úlceras por presión. En cuanto al aporte proteico por nutrición parenteral,
como hemos estado viendo, de igual forma la cantidad que se debe administrar es de 1.5 a 1.8 gramos por kilo por día. Y esto se ha relacionado con una mejor evolución del paciente. Mm, En un estudio observacional en el cual se vieron 113 pacientes críticos, se vio que hubo una mayor supervivencia a mayor aporte proteico, independientemente del aporte calórico administrado. Entonces, es importante aumentar la cantidad de proteínas en pacientes críticos. Entonces, aquí están las recomendaciones de cada una de las guías. Y si ustedes pueden observar, si bien no se aumenta tanto la cantidad de kilocalorías, porque podemos llegar a tener hasta 25 a 30 kilocalorías por kilo por día, lo que sí se aumenta es la cantidad de proteínas, ¿no? Puede haber desde 1.2 hasta 2 gramos por kilo por día. Tanto en las guías de la ASPEN como en la ESPEN hay una mayor cantidad en el requerimiento proteico. En el caso de los hidratos de carbono, la cantidad mínima de hidratos de carbono requeridos es de 2 gramos por gramo de glucosa por día. Hay que tener cuidado con las hiperglicemias en los pacientes que están recibiendo nutrición parenteral, debido a que pueden tener mayor riesgo de hacer glicemias altas. Entonces, hay que estar controlándolo y siempre corregir estas glicemias altas, porque probablemente lo que está sucediendo es que haya un mayor aporte del que necesita el paciente. En el caso de la nutrición parenteral complementaria, esta se define como la nutrición parenteral que se administra suplementando la nutrición enteral, sobre todo cuando el aporte enteral no alcanza el objetivo calórico proteico. Entonces, la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, la ASPE, en base a esto de no dañar al paciente, recomienda iniciar este tipo de nutrición tras los primeros 7 a 10 días si el paciente no ha alcanzado con nutrición enteral el 60% del objetivo calórico. ¿Eh? En el caso de la ESPEN, recomiendan iniciarlo el cuarto día si es que el paciente no ha cubierto todos sus requerimientos calóricos, ¿no? Las guías europeas sí son un poco más agresivas en cuanto al inicio de la nutrición parenteral. Los estudios pues tienen bastantes resultados variables en cuanto a las consecuencias o a la mortalidad del paciente si es que damos nutrición parenteral complementaria. La administración de la nutrición parenteral, cuando la nutrición enteral es suficiente para garantizar el aporte energético, es seguro y podría mejorar el pronóstico, pero siempre que se administre ajustado al requerimiento diario y con una monitorización para evitar la sobrealimentación. El problema es que cuando se sobrealimenta es cuando empiezan las complicaciones en el paciente. Entonces, aquí tenemos una tabla que se resumen todas las recomendaciones de acuerdo a cada una de las guías sobre cuándo se debería iniciar la nutrición parenteral y cuándo debería iniciar la nutrición parenteral complementaria. Por ejemplo, para las guías europeas, la nutrición parenteral, cuando existe una contraindicación total para la nutrición enteral, debería darse en las primeras 24 o 48 horas, si es que no hay perspectivas de nutrirse en los 3 días por vía enteral. Lo justifican debido a que la desnutrición y el déficit calórico acumulado se asocia a una peor evolución. En el caso de la nutrición parenteral complementaria, ellos lo recomiendan al cuarto día si es que no se ha cubierto el 60% de los requerimientos calóricos por vía enteral. Esto debido a que el déficit calórico acumulado se asocia a peor evolución. En el caso de las guías americanas, pues depende mucho del riesgo nutricional del paciente. Si es un paciente en riesgo nutricional o con datos de desnutrición previa, ellos recomiendan iniciar la nutrición parenteral precoz, casi como en las guías europeas. Pero si no tienen riesgo, se podría retrasar hasta 7 días el inicio de la nutrición parenteral. Justifican esta mayor lentitud en el inicio debido a que en los pacientes menos graves sin riesgo nutricional, ellos han visto en los estudios que la nutrición parenteral precoz no ofrecería beneficios e incluso en algunos casos podría ser perjudicial. Entonces ahí siempre va a haber cierto debate, ¿no? En la cantidad de días que debemos esperar para iniciar. En el caso de la nutrición parenteral complementaria, ellos lo indican tras los primeros 7 a 10 días, si no es que se ha alcanzado con la nutrición enteral el 60% del objetivo.
De igual forma, ellos lo justifican diciendo que más bien podría ser perjudicial si es que aceleramos demasiado el inicio de la nutrición parenteral. Bien, dentro de los aportes que también podemos tener en la nutrición parenteral está la glutamina. Los niveles elevados se asocian también a fracaso hepático y renal y los valores bajos, más bien a un empeoramiento de la respuesta inmune con aumento de las infecciones. Entonces, los estudios que se han hecho, la suplementación intravenosa de dipéptido de glutamina en la nutrición parenteral ha demostrado que su administración en una dosis adecuada puede ser segura, con resultados inconsistentes en cuanto a algunos parámetros evolutivos, ¿no? Entonces, en 2014, en la cual se hizo un metaanálisis de varios ensayos clínicos, se observó que disminuía la mortalidad hospitalaria y la estancia hospitalaria sin repercusión de complicaciones infecciosas y tampoco sin repercusión en la mortalidad global. Entonces, excepto en disfunción renal y hepática significativa, la suplementación de glutamina en la nutrición parenteral es segura y debería administrarse para reducir la tasa de infecciones e incluso mejoraría algunos aspectos metabólicos como la hiperglicemia y la resistencia a la insulina. Entonces, en los pacientes que requieren una nutrición parenteral, se recomienda su dosis a 0.5 gramos por kilo por día y 0.3-0.6 gramos por kilo por día en forma de ácido de glutamina, ¿no? Y debe ser calculado dentro de los requerimientos totales proteicos del paciente. En cuanto a la fórmula lipídica que se debería utilizar en la nutrición parenteral, los ácidos grasos omega 3 como el aceite de pescado y omega 9 como el aceite de oliva se añaden a las emulsiones lipídicas existentes para disminuir el aporte de ácidos grasos omega 6 que tienen efectos proinflamatorios. Entonces, en este caso, la evidencia lo que muestra es, por ejemplo, en este estudio prospectivo con 451 pacientes críticos, y con nutrición parenteral por lo menos 5 días, se vio que las emulsiones ricas en aceite de pescado y oliva mostraron efectos beneficiosos en cuanto a días de ventilación mecánica y estancia en la UCI en comparación con los que se basaban solamente en soya. Muy bien, eso es en cuanto a los requerimientos en lípidos. Entre otras recomendaciones que tenemos que tener en cuenta, que deberíamos utilizar fórmulas enterales con restricción hídrica en pacientes aquellos que tienen problemas de insuficiencia respiratoria aguda y que tenemos que restringir la cantidad de volumen. En pacientes de igual forma con terapia de reemplazo renal, como ya habíamos mencionado, tiene que haber una mayor cantidad de proteínas. En algunos casos, los pacientes que están en unidad de cuidados críticos pueden llegar hasta tener 2.5 gramos por kilo por día. En especial los pacientes que están en diálisis peritoneal, ¿no? En el caso de la hepatopatía crónica y pacientes que necesitan nutrición parenteral, debemos siempre tratar de usar el peso seco o el peso usual para el cálculo de los requerimientos energéticos y proteicos. También hay que tener en consideración las complicaciones que puede tener el paciente, como la citis, la depresión de volumen intravascular, el edema, la hipertensión portal, y tratar de evitar la restricción proteica en pacientes con insuficiencia hepática. Se tiene que utilizar las mismas recomendaciones que para cualquier otro paciente. Recuerden que si bien había este problema con las proteínas y la encefalopatía hepática, el hecho de restringir mucho las proteínas en estos pacientes aumenta su mortalidad. Se debe priorizar el inicio de la nutrición enteral antes que la nutrición parenteral en pacientes que tienen enfermedades hepáticas y usar fórmulas enterales estándar en el paciente hospitalizado en UCI con enfermedad hepática aguda o crónica. O sea, lo ideal es más que use una vía enteral, ¿no? Y con las recomendaciones que ya hemos visto en la teórica anterior. Listo, muy bien. Y eso sería todo con respecto a lo que es nutrición enteral. Pues básicamente es algo dinámico, ¿no? Para que ustedes sepan más o menos cuáles son sus indicaciones. A ver. Muy bien. ¿Tendrían alguna duda o pregunta? Si no, vamos a pasar a tomar lista. Y por favor, atentos, ¿ya? Porque obviamente ahora sí no puede haber nadie tarde, ya estamos terminando. Vamos a empezar con el grupo A. Kari Mamani.
Buenas noches, doctora, presente. Casilla Paredes.